Siberia Oriental, 17 de abril de 1845. El frío era absoluto, el tipo de frío que preserva cuerpos y secretos. Ese día, una excavación rutinaria perforó una capa que no debería existir, y algo demasiado antiguo para ser explicado salió a la luz. Lo que se encontró allí nunca llegó a los libros de historia, no porque fuera irrelevante, sino porque era imposible. Hoy escucharán una historia que sobrevivió solo en documentos fragmentados, archivos silenciosos y decisiones tomadas lejos del ojo público. Uno de esos casos donde la pregunta más importante no es qué se descubrió, sino por qué nadie habla de ello. Hola, bienvenidos a este video sobre relatos de guerras y territorios olvidados de la historia. Antes de empezar, los invito a dejar un comentario abajo con su ubicación y hora exactas. Este simple detalle convierte este video en un registro viviente del tiempo. Si este tipo de historia te llama la atención, deja un me gusta, porque lo que estás a punto de escuchar no está hecho para ser recordado y ciertamente no es fácil de explicar. Ahora respira hondo, porque algunos silencios solo existen para ocultar algo que sigue ahí. Siberia Oriental, invierno de 1845. En los mapas oficiales del Imperio Ruso, esa región aparecía marcada únicamente como territorio inhóspito, hielo permanente, bosques densos y rutas de paso poco transitadas. Para el Estado, no había allí nada que mereciera atención histórica. Solo tierra, solo frío, solo silencio. Precisamente por eso, cuando se dio la orden de excavación, nadie esperaba que surgiera nada. La instrucción era sencilla. Se envió un pequeño destacamento de ingenieros civiles y soldados para supervisar la construcción de un almacén subterráneo cerca del río Lena, destinado al almacenamiento de suministros y armas. La obra formaba parte de un esfuerzo logístico básico, sin ningún valor estratégico especial. No había motivos para ser cauteloso con la arqueología. No existían registros de asentamientos antiguos en esa zona, al menos no en los archivos oficiales. La excavación comenzó como cualquier otra. Capas de tierra congelada se rompieron lentamente con herramientas calientes y fuerza bruta. Los primeros metros no revelaron nada más que tierra endurecida y raíces fosilizadas por el frío. Pero entonces algo cambió. A unos 4 metros de profundidad, las cuchillas encontraron una resistencia demasiado sólida para ser roca natural. El sonido era diferente. El impacto no se propagó de forma desigual como ocurriría con la piedra bruta. Había simetría, había forma. Al principio, los trabajadores creyeron haber encontrado unos cimientos antiguos y olvidados. Quizás los restos de alguna estructura indígena desconocida, pero al remover la tierra comenzó a emerger una superficie curva, un arco perfectamente construido, liso, continuo y matemáticamente preciso. No tenía sentido. En Siberia no existían registros de arquitectura subterránea arqueada, mucho menos a esa profundidad, bajo suelo congelado durante siglos. El arco no fue improvisado, fue obra de ingeniería deliberada, y cuanto más se descubría la estructura, más evidente se hacía que no se trataba de un accidente geológico. El comandante a cargo del proyecto ordenó que la excavación continuara, pero en silencio, sin informes externos, sin comunicación con las autoridades regionales. Esto ya había excedido los límites de lo que debería encontrarse en un proyecto de construcción típico. Cuando finalmente se abrió la entrada, los hombres dudaron antes de entrar. El interior de la cámara estaba intacto. Las paredes eran inusualmente gruesas, revestidas con un material similar a un mortero mineral extremadamente resistente. No había señales de filtraciones, grietas ni derrumbes. La cámara había sido sellada con la clara intención de que durara, no décadas, sino siglos. En el centro, dispuesta de manera ritualista, había una sola figura. No era un esqueleto fragmentado, no eran restos dispersos. Era un cuerpo entero, inexplicablemente preservado por el frío y el ambiente hermético. Pero lo que realmente paralizaba a los hombres no era la preservación, sino el tamaño. La cifra era mucho mayor de lo esperado para cualquier ser humano conocido. Las estimaciones iniciales sugerían una longitud de más de 3 metros. La estructura ósea era proporcional, simétrica, sin deformidades visibles que sugirieran gigantismo patológico. No parecía un error genético aislado. Parecía
parecía normal. Normal para algo que no debería existir. Pero había otro detalle. La posición del cuerpo indica el estado. La figura se presentaba como alguien de suma importancia. Los brazos descansaban a lo largo del cuerpo, las manos adornadas con artefactos metálicos desconocidos. El cráneo, de enormes proporciones, estaba ligeramente girado hacia el este, una clara orientación ritual, repetida en diversas culturas antiguas, pero nunca documentada en esa región. Y luego vino el elemento que más desconcertó a los presentes. Los registros describen el cuerpo como femenino. La pelvis, la estructura ósea y los adornos indicaban que no era solo una gigante, sino una mujer, o, como la denominarían posteriormente los propios documentos internos, la matriarca, sin símbolos cristianos, sin artefactos tribales conocidos, sin escritura reconocible, solo silencio, ingeniería avanzada y un entierro que sugería veneración absoluta. La orden inmediata fue clara. Nadie debía hablar de ello. El sitio fue acordonado. Se apostaron guardias. Los informes se redactaron en un lenguaje vago, técnico y deliberadamente incompleto, y se envió un mensaje directamente a San Petersburgo, no como un descubrimiento arqueológico, sino como una anomalía estructural delicada. La matriarca de Siberia había sido encontrada. Y en ese momento, sin que los hombres presentes lo supieran, la decisión más importante ya se había tomado. Esto nunca podría llegar a ser de conocimiento público, porque no era solo un cuerpo, era la prueba de que alguien o algo había dominado esa tierra mucho antes del hielo, del imperio e incluso de la historia escrita. Y eso era inaceptable. San Petersburgo recibió el mensaje a finales de febrero de 1845. No se registró como descubrimiento arqueológico ni como hallazgo histórico. El despacho se clasificó como anomalía estructural de origen indeterminado, una categoría imprecisa utilizada por el Imperio ruso para cualquier cosa que no encajara en ninguna doctrina conocida, pero que tampoco podía ignorarse. El contenido del informe era deliberadamente técnico, evitaba adjetivos, interpretaciones y cualquier lenguaje que pudiera sugerir un impacto cultural o histórico. Aún así, para quienes sabían leer entre líneas, el texto era alarmante. Una cámara subterránea sellada bajo el permafrost, arquitectura arqueada sin precedentes en la región, material aglutinante resistente al hielo, el tiempo y la presión, y en el centro un cuerpo humano femenino de proporciones gigantescas, preservado de forma artificial. El documento circuló únicamente entre 3 departamentos: el Ministerio del Interior, el Cuerpo Imperial de Ingenieros y un pequeño comité académico adscrito a la Academia de Ciencias. Ninguno de ellos estaba preparado para abordar sus implicaciones. El impulso inicial fue el control. La orden enviada a Siberia fue clara. El lugar debía permanecer aislado. Ningún civil debía tener acceso y todos los registros debían duplicarse, uno para los archivos locales y otro para ser sellado inmediatamente y enviado a la capital. Pero había un problema. El cuerpo no se comportaba como debía. Cuando los ingenieros regresaron a la cámara para tomar mediciones más detalladas, notaron algo inquietante. La temperatura interna se mantuvo estable, independientemente de las variaciones externas. No era solo el hielo lo que preservaba el cuerpo. La propia estructura parecía regular el ambiente como si hubiera sido diseñada para ello. Aún más inquietante era el estado del cadáver. No había signos claros de descomposición. Los tejidos disecados conservaban su forma. Las articulaciones permanecían intactas. El cráneo, aunque enorme, no presentaba fracturas ni derrumbes típicos de los restos antiguos. No parecía un cuerpo abandonado al paso del tiempo. Parecía algo preservado. Los primeros dibujos técnicos realizados por los ingenieros eran precisos, casi obsesivos. Medidas, ángulos, espesor de las paredes, composición aparente del material de encuadernación. Pero cuando estos bocetos llegaron a San Petersburgo, ocurrió algo curioso. No se archivaron junto con los informes. Fueron separados. Algunos desaparecieron. Otros reaparecieron semanas después sin las anotaciones. Ciertas medidas se modificaron ligeramente. Centímetros menos aquí, ángulos suavizados allá. Lo suficiente como para que la estructura resultara menos impactante a los ojos de quienes no estaban presentes. No fue censura explícita, fue dilución. Mientras tanto, el comité académico se reunió para emitir una evaluación
evaluación preliminar. El informe oficial fue breve, cauteloso y evasivo. Alegó la posibilidad de errores de escala, malas interpretaciones anatómicas o anomalías naturales magnificadas por la imaginación de los observadores. Ninguno de los miembros del comité había visto el cuerpo en persona. Aún así, el informe interno, el que no circuló fuera de la sala, decía algo diferente. Reconoció que las proporciones óseas eran consistentes, que no había signos claros de gigantismo patológico, que la arquitectura de la cámara indicaba conocimientos técnicos avanzados y que la posición del cuerpo sugería una alta jerarquía social, quizás incluso veneración. Esta contradicción selló el destino del descubrimiento. La decisión se tomó en silencio, sin decreto público, sin un registro oficial claro. El cuerpo debía ser retirado. La justificación era sencilla. La construcción del almacén no podía interrumpirse indefinidamente. La presencia de esa anomalía representaba un riesgo político, académico e ideológico. El Imperio ruso no necesitaba cuestionamientos sobre civilizaciones anteriores al Estado, y mucho menos sobre figuras que desafiaran las narrativas bíblicas y científicas imperantes. La mudanza comenzó en marzo de 1845. Fue entonces cuando se produjo el primer error. Los ingenieros asumieron que el cuerpo podía moverse como cualquier otro. Planearon levantarlo por partes, empezando por las extremidades inferiores, pero al intentar mover la pierna izquierda, encontraron una resistencia inesperada. No físico, estructural. El cuerpo parecía integrado en la cámara, no en el sentido literal de estar atrapado, sino como si el espacio hubiera sido diseñado específicamente para él. La base sobre la que descansaba no era plana, estaba moldeada, esculpida con esa forma exacta. Cuando forzaron el desplazamiento, escucharon algo que ninguno de ellos olvidó. Una grieta seca, profunda. No proviene del hueso, sino de las paredes. Empezaron a aparecer microfisuras en el mortero. Por primera vez desde su construcción, la cámara reaccionaba. El intento fue interrumpido inmediatamente. El siguiente informe fue breve y nervioso. La estructura no debía verse comprometida. El cuerpo no podía ser retirado sin riesgo de derrumbe. Y aún más inquietante, había indicios de que la cámara no era solo una tumba aislada. Había continuidad estructural más allá de las paredes visibles, canales, extensiones, quizás otras cámaras. Aquello no fue un entierro cualquiera, era parte de algo más grande. Y en ese momento quedó claro para todos los involucrados: la matriarca de Siberia no había sido enterrada allí por casualidad. La habían colocado en el centro de algo que aún no entendían. Y alterar eso podría tener consecuencias irreversibles. Abril de 1845 marcó un claro cambio en el comportamiento de los hombres destinados allí. Hasta entonces, el descubrimiento se había tratado como un problema técnico, una estructura inesperada, un cuerpo imposible, un inconveniente retraso logístico. Pero a medida que pasaban los días y la matriarca permanecía en exhibición, algo empezó a deteriorarse, no en la cámara, sino en los propios observadores. Los primeros informes surgieron de forma informal, casi tímida. Los soldados se quejaban de sueños recurrentes. No eran pesadillas violentas, sino visiones persistentes de vastas llanuras cubiertas de hielo y figuras altas que caminaban lenta y silenciosamente. Algunos describieron sentirse observados, incluso cuando estaban solos fuera de la cámara. Un ingeniero registró en su diario personal un documento que solo se encontraría décadas después, que le resultaba difícil abandonar el lugar. Como si algo exigiera mi presencia, escribió. No como una amenaza, sino como una expectativa. Los funcionarios ignoraron los informes. Siberia era dura. El aislamiento, el frío extremo y los largos periodos sin contacto con el exterior siempre causaban angustia psicológica. Nada de eso, en teoría, requería atención especial. Pero los registros comenzaron a acumularse. Hombres experimentados, veteranos de campañas militares, sufrían de insomnio severo. 2 soldados se negaron a volver a entrar en la cámara, alegando malestar físico inmediato, náuseas, mareos y presión en el pecho al cruzar el arco de entrada. Un tercero solicitó un traslado, algo poco común y mal visto en destacamentos remotos. El comandante local solicitó una evaluación médica. El médico militar enviado al lugar describió algo curioso. No había signos claros de enfermedad, ninguna explicación fisiológica consistente. Pero todos los síntomas cesaron cuando los hombres fueron retirados
retirados de la cámara durante unos días. La correlación era imposible de ignorar. Mientras tanto, en San Petersburgo, el descubrimiento empezaba a generar otro tipo de problemas. Filtraciones. Uno de los planos técnicos de la cámara apareció sin autorización, circulando entre académicos de la capital. No mencionaba el cuerpo de la cámara, sino la arquitectura, el arco, el grosor de los muros, la composición del mortero. Eso bastó para levantar sospechas. Arquitectos e ingenieros se dieron cuenta rápidamente de que esta construcción no se ajustaba a ningún método conocido de la antigüedad documentada, ni romano, ni persa, ni chino, ni escandinavo, y definitivamente no indígena siberiano. El pedido llegó rápidamente. Se deben recopilar todos los documentos relacionados con la excavación. Los archivos físicos se redistribuirían con nuevas clasificaciones. Cualquier mención de la estructura debe considerarse una interpretación geológica errónea. Pero el mayor problema seguía estando bajo tierra. Durante una inspección nocturna realizada para evitar un número excesivo de curiosos, un pequeño grupo de ingenieros notó algo que no estaba incluido en los informes iniciales: símbolos, inscripciones incompletas, escritura no legible. Sin embargo, marcas grabadas en la base interior del arco, casi invisibles en la penumbra. No eran decorativas, eran funcionales, secuenciales, como marcas de medición o alineación. Esto indicaba una planificación a mayor escala. Allí surgió la hipótesis más inquietante. ¿Y si la matriarca no solo estuviera enterrada allí? ¿Y si la cámara no fuera solo una tumba? ¿Qué pasaría si esa estructura tuviera otra función antes de convertirse en funeraria? Esta pregunta nunca se registró oficialmente, pero aparece repetidamente en notas personales, cartas no enviadas e informes secundarios. La idea era demasiado peligrosa para formalizarla. Si la estructura tenía otra función, implicaba uso, presencia, actividad, una sociedad que no solo existía, sino que operaba en ese espacio. Y si la matriarca ocupaba el centro, esto sugería jerarquía, liderazgo, quizás incluso un rol simbólico o ritual continuo. Fue en este contexto que ocurrió el incidente que selló el destino del descubrimiento. En la madrugada del 17 de abril de 1845, un guardia fue encontrado inconsciente cerca de la entrada de la cámara. No había señales de violencia, no hubo forcejeo, no hubo caída aparente, solo un colapso repentino. Cuando recuperó la conciencia, repitió la misma frase en un estado de extrema confusión: ella no duerme. El interrogatorio posterior no arrojó ninguna aclaración. El guardia no recordaba lo que había visto, solo la sensación de ser reconocido. El informe médico calificó el episodio como una crisis nerviosa, pero el comandante local no lo creyó. Esa misma semana envió un mensaje urgente a la capital recomendando el cierre inmediato de operaciones, el sellado permanente de la cámara y la paralización total de cualquier estudio posterior. La respuesta tardó un poco, y durante este retraso se autorizó una última inspección, la más detallada hasta ahora. Fue durante esta inspección que los ingenieros confirmaron algo que nunca debió haberse confirmado. La cámara no estaba sola. Había al menos 2 corredores adicionales que se ramificaban desde su base, completamente bloqueados por rellenos deliberados. No derrumbes naturales, sino sellos intencionales. Alguien lo había cerrado, y alguien lo había hecho con pleno conocimiento de lo que se conservaba en el interior. Cuando esta información llegó a San Petersburgo, no hubo debate. La decisión final se tomó en completo silencio. La matriarca de Siberia no sería destituida, no sería estudiada, no sería mencionada. Sería enterrada nuevamente, no por la tierra, sino por el olvido institucional, porque ciertos descubrimientos no solo amenazan la historia, amenazan la idea misma de controlar el pasado. La orden llegó a Siberia a principios de mayo de 1845, escrita en un lenguaje árido y administrativo, sin ninguna referencia directa a lo que realmente estaba en juego. No mencionaba a la matriarca, no mencionaba el cuerpo, no mencionaba el gigantismo, la arquitectura anómala ni los pasillos sellados. El documento solo menciona el cierre del proyecto, la inestabilidad estructural y la imposibilidad técnica de continuar. Era o suficiente. El comandante local comprendió de inmediato lo que eso significaba. No se trataba de preservar la estructura, se trataba de garantizar que nadie más tuviera
hubiera acceso a ella, que no se tomaran más medidas, que ninguna mirada curiosa volviera a cruzar el arco de la cámara. El sellado comenzó al día siguiente. A diferencia del relleno de tierra habitual, los ingenieros recibieron instrucciones específicas: utilizar capas alternas de piedra, arcilla compactada y escombros congelados, creando una barrera que simulara un derrumbe natural. Se modificó la entrada. El arco, parcialmente destruido de forma controlada, dejó de ser reconocible como una estructura artificial. Nada debe sugerir intención. Antes del cierre definitivo, se elaboró un último informe técnico, breve, incompleto, reducido a términos vagos, sin ilustraciones, sin mediciones detalladas, sin mención del gigantesco cuerpo femenino en el centro de la cámara. Este informe fue archivado bajo múltiples clasificaciones contradictorias, lo que garantizó que nunca pudiera ser localizado fácilmente. Los implicados comenzaron a desaparecer de los registros poco después. Dos ingenieros fueron trasladados a regiones remotas del imperio. Uno nunca llegó a su destino oficial. El médico militar fue retirado prematuramente por problemas de salud. El guardia, que fue encontrado inconsciente, solicitó la baja semanas después y regresó a la vida civil. No hay registros posteriores de su paradero. El comandante local falleció 3 años después, oficialmente de neumonía. Sus diarios personales nunca fueron encontrados. Y así, en términos administrativos, la matriarca de Siberia dejó de existir. El almacén planificado nunca se construyó. El sitio fue reclasificado como no apto debido a la inestabilidad del permafrost. Mapas posteriores alteraron ligeramente el curso registrado del río Lena en esa región, modificando referencias y borrando puntos fijos que podrían haber llevado a alguien a la ubicación exacta de la excavación. Funcionó. Durante décadas no se mencionó el descubrimiento en publicaciones científicas, informes imperiales ni registros arqueológicos. Siberia permaneció oficialmente desprovista de historia profunda. Solo hielo, tribus dispersas y una naturaleza hostil. Pero el silencio nunca fue completo. A finales del siglo XIX, un investigador independiente encontró extrañas referencias cruzadas en los archivos imperiales. Despachos duplicados, códigos de clasificación inconsistentes, mapas con repetidas correcciones manuales. Nada explícito, solo indicios de algo eliminado con excesivo cuidado. A principios del siglo XX, durante la reorganización de los archivos tras la caída del imperio, se catalogó un conjunto de documentos que inmediatamente se reclasificaron como perdidos durante la transición administrativa. Entre ellos se encontraban informes de ingeniería de 1845, procedentes de Siberia Oriental. Ninguno de ellos fue recuperado, y aún así sobrevivieron algunos fragmentos. Cartas personales, notas marginales, un dibujo técnico incompleto hallado entre papeles sin catalogar. Todos describiendo de diferentes maneras lo mismo: una cámara imposible bajo el hielo, un cuerpo femenino colosal, tratado no como una curiosidad, sino como algo que exigía respeto o miedo. La palabra matriarca aparece solo una vez, garabateada en el margen de un documento sin firmar, no como título científico, como reconocimiento. Lo que hace que este caso sea particularmente inquietante no es solo lo que se encontró, sino lo que no se hizo después. No hubo ningún intento moderno de reexcavación, no hubo una investigación sistemática, no hubo interés oficial, incluso cuando las tecnologías avanzadas hicieron posibles estudios subterráneos no invasivos, como si el lugar hubiera sido marcado, como si la decisión tomada en 1845 todavía fuese válida. Porque si la matriarca de Siberia fue real, si su cuerpo fue preservado con ingeniería avanzada, si su cámara era parte de una estructura más grande, si su posición indicaba liderazgo o centralidad ritual, entonces ella representa algo que todavía hoy no sabemos cómo enmarcar. No es un mito, no es una anomalía aislada, es evidencia de una presencia antigua, organizada y deliberadamente olvidada. Quizás la matriarca aún esté allí, bajo capas de hielo, piedra y silencio administrativo, no destruida, no expulsada, simplemente abandonada. Espera, y la pregunta final no es si el descubrimiento fue real. La pregunta es por qué, en un mundo obsesionado con revelar el pasado, algunas cosas continúan dejándose activamente atrás. Porque quizá, si
ciertas respuestas no quedaron enterradas por accidente. Quizás fueron sellados por decisión.